Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios, invocando sobre nuestra vida la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios de amor, de misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, envía la presencia del Paráclito divino, el Maestro divino, para que pueda hablar, inspirar esta palabra de gloria y de poder. Toca, Señor, corazón en este día. A los que están caídos, Padre Santo, sea levantado por el poder de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, muchos hogares caídos, rotos, matrimonios disueltos, Señor, hoy puedan ser restaurados, reunidos, levantados para la mayor gloria de Dios. Aquellos siervos tuyos, Padre Santo, que fueron golpeados, aquellos hombres, Padre, que el diablo ha arrebatado su unción, su carisma, Padre, hoy sea restaurado. Levántalo para que pueda comenzar a brillar nuevamente aquella luz que se está apagando en el mundo, en el pecado. Padre Santo, tú que tienes poder para restituir a cada ser, a cada siervo, a cada sierva tuya, a cada matrimonio, a cada esposo en su lugar, Señor, que le corresponde donde tú le has puesto. Bendito sea Dios. Y compartimos la poderosa palabra de Dios en San Juan capítulo 21 verso 15 al 19 para mayor gloria y honra de Dios. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todos, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta insistente de Jesucristo, amado, el día de hoy: Pedro, ¿me ama más que todo esto? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bendito sea Dios. Esa pregunta insistente de Jesús a Pedro. La palabra dice que Pedro llegó a ponerse triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Bendito Dios, amado, fue necesaria esa pregunta. Si fuera dos preguntas nada más, amado, sería una respuesta incompleta, inconclusas de parte de Pedro, porque Pedro necesitó responder tres veces a Jesucristo, amado. Bendito sea Dios, porque Pedro tuvo tres caídas, amado, y por tercera vez Jesús lo levanta. Bendito Dios. Lo que Dios está diciendo hoy: aquel Pedro que se cayó por primera vez, Dios lo levanta. Cuando Pedro se volvió a caer por segunda vez, lo vuelve a levantar. Cuando Pedro se volvió a caer por tercera vez, Dios lo vuelve a levantar. Bendito sea Dios. El Señor es aquel que levanta. Jesucristo es el que viene para levantar. En San Lucas capítulo 22 versículo 31 dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes, por ustedes, para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firme. Bendito sea Dios. Satanás ha pedido para sacudirlo, para sandalearlo. El diablo ha pedido para que pueda hacer tambalear tu casa, tu hogar, tu familia. El diablo ha pedido permiso a Dios para que venga a sacudirte, bendito Dios, a sacudir tu matrimonio, a sacudir tu casa, tu familia. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, bendito Dios. Jesucristo, amado, no pidió
que Dios aparte la sacudida. Jesús, amado, no pidió para que te quite la zarandeada de Satanás. Más bien Jesús pidió para que te mantenga en fe, para que te mantenga firme, bendito Dios. Cuando vuelva a mí, dice el Señor a Pedro. Porque Jesús ya sabía que Pedro iba a alejarse de Dios. Jesús ya sabía que Pedro era un hombre carnal que se puede caer y que se va a caer. Pero Jesús ya está pidiendo para que Pedro se vuelva a levantar, bendito Dios. Dios sabe, amado, que tú te puedes caer. Dios sabe que tú le puedes negar. Jesús sabe, amado, que cuando venga la zarandeada, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las dificultades, será momento, amado, en que tú puedas negar a Jesucristo, que te puedes caer. Pero Dios está pidiendo para que te mantenga la fe el Señor, para que cuando sea el momento de volver a levantarte, amado, porque eso es lo que Dios espera de ti. Dios, amado, sabe que te puede caer, que me puedo caer, pero lo que Dios, amado, está pidiendo, que te vuelva a levantar, bendito Dios. Cuando haya vueltos, porque tiene que volver. Jesús no está evitando la caída de Pedro. Jesús no está evitando la negación de Pedro. Lo que está pidiendo es que Pedro vuelva, bendito Dios. En San Mateo capítulo 26, versículo 31 dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí en esta noche. Así dice la Escritura: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite lo volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no lo perderé, bendito Dios. Y Jesús le dijo a Pedro: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, bendito sea Dios. Amado, Pedro estaba tan seguro: Señor, yo voy a luchar, yo no te voy a negar. Señor, yo voy a luchar, yo voy a orar, yo voy a ayunar para no caerme, para no cometer pecado, bendito Dios. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, te vas a caer. Pedro, me vas a negar. Pero lo que te aseguro, Pedro, es que no te vas a quedar en este lugar. Lo que te aseguro, Pedro, es que mi oración te va a levantar, que tú te vas a volver a ponerte de pie, bendito Dios. Lo que Jesús pide por ti, amado, es que te vuelva a levantar. No importa, amado, si te caíste por 3 años, por 5 años. Hay momentos para ti a que vuelva al redil, a que vuelva a ponerte de pie. Pues la oración de Jesucristo es por ti, amado, para que no te falte la fe, bendito Dios. Zarandeada vienes, sacudida vienes. Satanás pide zarandearlos como se zarandea el trigo, bendito Dios, para quitarle todas esas semillas. Satanás pide zarandear para quitar todos los frutos que tú ya has producido. La semilla que tú has producido, el diablo viene, amado, queriendo quitar esas semillas, esos frutos, y por eso pide zarandearte, sacudirte con la enfermedad, con el dolor, con la caída, con el pecado, bendito Dios. Jesús sigue orando por ti para que no te falte la fe, bendito sea Dios. En San Mateo capítulo 26, versículo 37 y 40. ¿Por qué la caída de Pedro? Y Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado, y le dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo, bendito Dios. El mismo Jesús comenzó a sentir una tristeza, una angustia, un dolor, y le dijo a Pedro: Pedro, quédate conmigo en oración. Pedro, mantente conmigo en vela. Pedro, comienza a doblar tu rodilla conmigo. Pedro, entra en oración, entra en ayuno, entra en clamor. Pedro, comienza a prepararte porque está llegando una sacudida. Pedro, prepárate porque viene una tormenta. Pedro, prepárate porque viene, amado, Satanás queriendo zarandear. Pedro, comienza a prepararte. Pedro, comienza a doblar tu rodilla. Pedro, prepárate, bendito Dios. Jesús comienza a pedirle a Pedro a que se mantenga en oración.
Jesús comienza a decirle a Pedro: Pedro, comienza a orar, comienza a doblar tu oración, comienza a doblar tu ayuno. Pedro, comienza a doblar tu adoración a Jesús sacramentado. Pedro, comienza a hacer misa diaria. Pedro, comienza a confesar más a menudo, bendito Dios, porque viene tempestades, porque viene sacudida, porque viene zarandeada. ¿Y sabe qué pasó con Pedro, hermano? Pedro no hizo caso a la palabra de Jesús. Pedro, amado, se pasó desentendido, y la palabra dice en Mateo 26:40: luego Jesús volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Manténganse despiertos en oración, en ayuno, en clamor. No se duerma. No permita que tu espíritu se duerma. No permita que tu casa se duerma. No permita que tu matrimonio se duerma. No permita que tu hijo se duerma en el pecado, en la droga, en el alcohol. Manténgalo despierto con oración. Manténgalo despierto con los sacramentos. Manténgalo despiertos con buenas palabras de Dios. Manténgalo despierto siempre en oración. Estén velando, dice Jesucristo. Bendito Dios. Pedro no se mantuvo en oración. ¿Sabe qué pasó? Aquel Pedro que había dicho: Señor, jamás te negaré. Señor, estoy dispuesto a morir contigo. Señor, estoy dispuesto a predicar tu palabra por toda parte. Señor, estoy dispuesto a vencer a la carne. Señor, estoy dispuesto a vencer al diablo, al mundo. Pedro, amado, se creía tanto, pero llegó el momento en que Satanás viene con todo, en que el diablo viene con todo, y Pedro no se había preparado. Pedro se había dormido. Pedro no se mantuvo en oración, en vela, en ayuno, bendito Dios. Y la palabra dice en San Mateo capítulo 26, versos 69 al 75: Pedro entre tanto estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estaba con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todo, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego Pedro se fue hacia la puerta otra vez. En ese momento vino otra jurando: tú eres uno de ellos, tú andabas con Jesús. Pedro lo negó diciendo y jurando: no conozco a ese hombre. Luego viene otra persona preguntándole a Pedro diciendo: tú eres uno de ellos. Pero él salió diciendo: no conozco a ese hombre. Bendito Dios. En ese momento el gallo cantó. Pedro se acordó y comenzó a llorar. Pedro comenzó a acordarse cuando Jesús le decía: Pedro, tú me vas a negar. Pedro, va a llegar el momento en que tú te vas a alejar de mí, porque la zarandeada será muy fuerte. Y Pedro, tú no te mantienes en oración, tú no te mantienes despierta. Y por eso, Pedro, vendrá este momento en tu vida. No te preocupes, porque tú has de volver a mí, le dice el Señor. Por eso hoy Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces, para levantarlo de sus 3 negadas, para levantarlo de sus 3 caídas. Bendito Dios. Amado, jamás Dios para dejarte allá en el suelo. Jamás Dios para permitir que ninguna de sus ovejas se pierda. Cuando las ovejas se pierden, el pastor sale en busca de esa oveja. Hoy, si tú te has desviado, si tú has salido del corral, si tú te has alejado de Jesús, es el día en que Jesús quiere restablecerte, restituirte, para que tú vuelvas a predicar, para que tú vuelvas a clamar, para que tú vuelvas a congregarte en tu comunidad, en tu grupo. Bendito Dios. No permitas que el diablo te haga dormir en el pecado del concubinato. No permita que el diablo te haga dormir en el alcohol, en el pecado, en el mundo, en la fiesta. Capaz tú fuiste un servidor, un catequista, y hoy te está durmiendo como Pedro se durmió en el huerto de Getsemaní. Es hora de que te despiertes, que te mantenga en oración, para que estén velando, dice la palabra. Cuando Pedro fue restablecido, la palabra dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4, amado. Cuando Pedro fue restituido,
cuando Pedro fue levantado nuevamente, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu. Y escucha lo que dice la palabra: aquel que Pedro se cayó, aquel que Pedro negó. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles. Bendito Dios, este Pedro caído hoy se pone de pie. Jesús lo levanta. Este Pedro que negó 3 veces, hoy está de pie. Bendito Dios. Él fue levantado primeramente por Jesucristo de su caída. Pedro fue levantado, amado, desde allá del suburbio, de la oscuridad, y ahora Pedro se pone de pie. Bendito Dios. Y no solamente él se ha puesto de pie. En Hechos capítulo 3 versículo 6 dice la palabra de Dios que cuando Pedro llegó en el templo se encontró con un paralítico. Pedro le dijo al paralítico, este Pedro de pie que ya está parado, levantado por Jesús, hoy encuentra a otro hombre caído, a otro hombre prostrado, a otro hombre paralítico, y le dice: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Bendito Dios. Pedro, amado, fue levantado por Jesucristo para que él vuelva a levantar. Pedro fue puesto de pie por Jesucristo para que él lo ponga de pie a los demás. Bendito sea Dios. Ese es el poder de Jesucristo. En Hechos capítulo 9 versículo 40, la palabra dice que había una mujer llamada Dorcas que murió, que falleció, que ya estaba en el sepulcro, que ya estaba muerta. Ahora llegó Pedro, que fue levantado. Aquel Pedro que se cayó, aquel Pedro que negó, pero ahora está de pie. Lo está levantando tanta persona. Y dice el verso 40: Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Bendito Dios. Pedro lo está levantando hasta los muertos, porque Pedro también fue levantado. Él experimentó, amado, lo que es ser caído. Pedro experimentó que es negar a Jesucristo para que él pueda comprender a los caídos, para que Pedro comprenda a los paralíticos, para que Pedro comprenda a los muertos. Mientras que tú no experimentas esto, amado, es difícil comprender. Más bien acusa y no levanta. Pedro ahora ya no acusa a nadie, más que levanta, porque también él fue levantado. Bendito sea Dios. Hoy Dios quiere levantarte, amado, en el nombre de Jesús, para que te ponga de pie y no te quedes postrados. Levántate, amado, porque Dios te ama. Que Dios bendiga tu vida.